Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 10, versículos 5 y 6. En esta mañana nosotros, como hemos venido ya hace unos domingos, varios meses atrás, estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Continuamos en el capítulo 10, en un interludio que va aproximándonos al final de la segunda serie, un poco enigmática, que es la serie de las 7 trompetas. Estamos entre la sexta y la séptima trompeta, desarrollando el segundo ay de los 3 ay, finales de la segunda serie. Y el libro va llevando su curso muy interesante y nosotros también vamos aprendiendo bajo el eslogan hermenéutico Jesucristo, Cordero Vencedor. No nos podemos distraer. Si nos distraemos de ese piso hermenéutico, de ese concepto teológico y aplicativo del pacto, nosotros perdemos las riendas del libro de Apocalipsis y terminamos viendo el libro de Apocalipsis simplemente como ciencia ficción o como un libro temerario, terrorífico, y no como un libro que nos da esperanza, la esperanza de la redención. En estos días que hemos estado presenciando en nuestro país y en el mundo entero muchos movimientos telúricos, huracanes, vendavales y tornados, las personas están anunciando en algunos medios y en algunos círculos que el mundo se va a acabar en estos días. Creo que se acabó el mes pasado para algunos, ¿sí? Otros dicen que en este mes se va a acabar, este mes que comienza hoy. Y ya comienzan todos los vaticinios y muchos tienen seguidores y tienen razones conceptuales para advertir el final de los tiempos. Sin embargo, el único que conoce el final de los tiempos se llama nuestro Dios, nuestro Jesucristo, nuestro Salvador. Y Él nos ha dejado señales precisas para que nosotros no especulemos sobre el final de los tiempos, para que no nos atemoricemos, sino para que estemos confiados. Y su palabra, especialmente en el epílogo que es Apocalipsis, nos da sendas señales que nos advierten del final de los tiempos. Y por supuesto, todavía hoy no es el fin del tiempo. No lo es porque hay señales inequívocas de la Escritura que aún tienen que darse para que nosotros podamos presenciar ese momento glorioso de la venida del Señor. Apocalipsis capítulo 10, versículos 5 y 6 dice: Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Vamos a centrarnos en esta mañana, en ese texto. Recuerden, querida iglesia, que cuando nosotros estudiamos la segunda serie, en el quinto sello, que es la serie de los sellos, en ese quinto sello había un clamor unánime de las almas que estaban bajo el altar. ¿Recuerdan el clamor? Y las almas que estaban bajo el altar, que habían sido martirizadas a causa del Evangelio y del poder de la palabra, por los antagonistas del Evangelio, clamaban bajo el altar diciendo: Señor, Dios nuestro y poderoso, ¿hasta cuándo? Y esa pregunta es una pregunta pastoral, es una pregunta retórica, es una pregunta que indica sufrimiento, dolor, en algún sentido reclamo de parte nuestro, porque hay realidades de la vida que nosotros no las entendemos. Puede ser dolor, puede ser enfermedad, puede ser la muerte. Hay realidades aún de pecado y de circunstancias políticas y económicas en las naciones que nosotros no entendemos. ¿Por qué sucede eso que sucede en nuestra nación? ¿Por qué tanta corrupción? ¿Por qué muertes? ¿Por qué leyes inmorales? ¿Por qué las familias desintegrándose? No encontramos muchas veces respuesta, pero hay dolores que golpean fuertemente nuestro corazón y nuestra realidad familiar, y la pregunta que nos hacemos ante el Señor es: ¿hasta cuándo? Desde el quinto sello hay un clamor y hay una pregunta que amerita ser resuelta. Y la respuesta se va a dar en esta mañana cuando el ángel en pie, con un pie en el mar y otro pie en la tierra, levanta su mano y dice: final, final, no va más. Se acabó el tiempo. O llegó el tiempo. O es el tiempo preciso. O es el tiempo oportuno y adecuado. ¿Para qué? Esa es la pregunta que ronda en la cabeza de muchos. Cuando el texto dice que es el final de los tiempos y que no va más o que se acabó, la pregunta es: ¿cuál tiempo llegó? ¿Cuál tiempo se cumplió? Entonces, para muchos, la respuesta a este texto y a este tiempo cumplido es: llegó el tiempo de juzgar a Satanás y echarlo al lago que arde con fuego y azufre. Ese es el tiempo que dice acá el texto. Eso dicen algunos.
Otros dicen, no, este es el tiempo del rapto. Es decir, cuando dice que se cumplió el tiempo, o que el tiempo no es más, viene el arrebatamiento de la iglesia. Muchos cristianos, gran parte de los evangélicos hoy, creen que el rapto será secreto, que será de manera inesperada, y que este texto habla del rapto. Otro grupo de personas dice, no, aquí cuando dice no va más, tiene que ver con la venida del Señor. Es decir, se está anunciando la venida del Señor. En otras palabras, aquí estaría anticipando el regreso glorioso y justo del Señor Jesús. Otros dicen, no, no significa eso. El cumplimiento del tiempo aquí tiene que ver con el juicio para los incrédulos. Es decir, no va más, no les voy a dar más oportunidad de que sigan en sus fechorías, que sigan en sus vidas desordenadas. Este es el final, levanto la mano, hago un juramento, establezco el tribunal y se cumple el juicio final de los incrédulos. La pregunta ¿es eso lo que nos quiere decir el texto? ¿Con cuál de esas líneas de pensamiento nosotros tenemos que alinearnos? Yo creo que ninguna de las anteriores es la verdad. Yo creo que ninguna de esas anteriores hace honor al desarrollo histórico y al desarrollo del libro de Apocalipsis, que va llegando a su final, pero que aún no es el final de los tiempos. Puede ser el final de uno de los tiempos. La Biblia habla de periodos y habla de tiempos y va dando cumplimientos exactos a los tiempos en la historia de la redención, pero no creo que aquí en este texto esté diciendo que se baja el telón y se cierra la historia y termina esto. Porque si ustedes se dan cuenta, el versículo 7 continúa y luego viene el capítulo 11 y el 12 y llegamos hasta el 22. Es decir, no es el final aún. Entonces, ¿qué cumplimiento de tiempo se está dando? Muy bien, eso lo vamos a desarrollar en los próximos domingos. Hoy no. Hoy no vamos a resolverlo porque el versículo 7 y 8 nos va a descifrar el misterio del cumplimiento de ese tiempo. ¿Qué misterio está hablando? Pero no nos vamos a concentrar en esta mañana. En esta mañana nos vamos a concentrar en los textos en mención que dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. La segunda serie, que es la serie de las trompetas, estamos hablando de juicios sucesivos, periódicos, que van dándose en la historia de la humanidad y que muestran el juicio perfecto de Dios sobre los incrédulos, pero también son esperanza para los creyentes y para el pueblo de Dios de que no hay impunidad en Dios, de que Dios no pasa por alto los pecados de la humanidad, de los incrédulos, sino que Dios va juzgando. Y para esos juicios usa la naturaleza, terremotos, truenos, huracanes, inundaciones, vendavales. La misma naturaleza es un testigo fidedigno de la justicia de Dios y del llamado al arrepentimiento que Dios hace a los incrédulos. En este momento nuevamente, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Quiero que notemos aquí tres elementos de la creación: el cielo, el mar y la tierra. Está con un pie en el mar, con otro pie en la tierra y con su mano levantada al cielo. ¿No les recuerda Génesis capítulo 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego separó las aguas de la tierra y a las aguas llamó mares, y a la tierra firme, por supuesto, tierra. ¡Qué interesante! Hay una recreación aquí en el texto de tres elementos propios de la creación. La Biblia dice que la tierra es el estrado de los pies de Dios. Es decir, Dios está parado sobre la tierra y gobierna en la tierra. Es decir, estableció su reino, separó, tomó autoridad y poder y dominio sobre las cosas creadas y desde allí establece justicia y juicio sobre toda la humanidad. Y vi al ángel. ¿Recuerdan quién es ese ángel? No es un arcángel, no es un querubín, no es un serafín, es Jesucristo, el Cordero vencedor, el único que puede descender del cielo, pararse sobre la tierra y con autoridad advertir todas las cosas que van a acontecer. Entonces permíteme la paráfrasis: y vi a Cristo en pie sobre el mar y sobre la tierra, que levantó su mano al cielo. Y yo no sé a ustedes qué les trae como recuerdo levantar la mano al cielo, pero es interesante porque cuando hay justas deportivas, especialmente partidos de fútbol, al final del tiempo establecido o el tiempo determinado, ¿sí?, para ese periodo o para ese partido, el árbitro que está en el centro del campo, ¿qué hace?
levanta su mano o sus manos arriba, a lo alto, ¿cierto? Y un pitazo final, y dice, no va más, final, se acabó. Y ya no hay más esperanza para los equipos que están aguardando un resultado mejor, o para aquellos que están ya conservando ese resultado, es la oportunidad para celebrar. ¿Sí? Se acabó, celebramos, el triunfo llegó. Más o menos es la connotación aquí, pero más que una connotación deportiva, aquí la connotación es judicial. Cuando se abre un tribunal o se abre un juicio, ¿quién es el que está allí al lado de la mesa central? El juez, ¿cierto? El juez, que es el que está allí para abrir ese juicio o para dar la sentencia final, también lo establece con una voz fuerte y firme, o levantando su mano o golpeando sobre la mesa y diciendo, esta es la sentencia, o este es el final, o este es el veredicto. Nosotros venimos en una connotación desde el capítulo 8, 9 y 10 de juicio. Es una connotación judicial, donde hay un juez y hay un testigo y hay un testimonio. Básicamente lo que nos va a advertir aquí es que Jesucristo, tomando dominio y autoridad sobre la tierra, levanta su mano al cielo para decir, estoy aquí. Si yo soy el que dictamino los tiempos, yo soy el testigo fidedigno de toda la historia de la redención. No solamente soy el testigo, sino soy el que cumple y soy el juez absoluto sobre toda la tierra, y yo soy el que puedo levantar mi mano con autoridad, con poder, y decretar o autorizar que las cosas se cumplan como se han establecido. El texto en esta mañana es muy contundente, porque nosotros venimos en un interludio entre la sexta y la séptima trompeta. Y en ese interludio aparece un ángel fuerte y poderoso que desciende del cielo, con un libro en su mano, un libro abierto. Hemos dicho que ese libro es la ley de Dios o la voluntad expresa de Dios, puesta por escrito y hecha oficial, no solamente en las conciencias de los hombres, sino puesta por escrito para que la podamos leer y sea como la norma o la rectora del juicio. Hay unos cargos contra los pecadores y ahora hay un juez que va a abrir ese momento. Ese momento es terrorífico para los incrédulos, pero esperanzador para los creyentes, porque los creyentes ante el tribunal de Cristo, dice la Biblia, que nos presentaremos cantando y celebrando la victoria perfecta de Cristo. Este ángel, que es visto por Juan en pie sobre el mar y sobre la tierra, levanta su mano al cielo. Llama la atención esto. La postura de Jesucristo cuando vino a la tierra en la encarnación no fue una postura victoriosa. ¿Recuerdan cómo fue su postura? De una entrega voluntaria como un cordero silencioso. Un cordero que no admitió reclamos o que no usó argumentos para su defensa. Jesucristo se presentó en su venida en la encarnación no como un juez veraz e inclemente, no porque no lo sea, sino porque su primera venida fue una venida donde se entregó como cordero, como sustituto por los pecados de su pueblo. Pero la Biblia dice que hay una segunda venida y que en esa venida Jesucristo se levantará con poder y con autoridad y decretará que todas las cosas se están cumpliendo. Ahora la pregunta es entonces, ¿habla aquí de la segunda venida y del juicio final? Creo que en un sentido sí, pero en el otro no. Creo que lo más preciso es que es una advertencia del final de lo que va a acontecer. Si ustedes miran rápidamente el versículo 7, dice, cuando se escuchó, o esto sucedió cuando sonó la séptima trompeta. Y si ustedes pudieran conmigo anticiparse un poco, la séptima trompeta va a sonar, pero el sonido de la trompeta séptima va a abarcar el resto de Apocalipsis hasta el capítulo 22. Es decir, a partir de ahora comienza el final de los tiempos. ¿Cuándo comienza el final de los tiempos para la iglesia? ¿Qué dijo Jesús? El final de los tiempos comienza cuando Jesucristo cumplió en el Calvario las disposiciones de la redención. En ese momento comenzó el final de los tiempos. Es decir, cuando la Biblia dice estamos en el final de los tiempos, no habla del siglo XXI. Habla desde el primer siglo de esta era, cuando Jesucristo resucitó y venció la muerte. Él inauguró el final de los tiempos. Por eso cuando la Biblia dice que algunos digan aquí está o allí está, o el mundo se acaba mañana o pasado mañana, no lo crean.
Porque Jesús mismo dijo que el final de los tiempos comenzó desde la ascensión al cielo, cuando Él venció la muerte. Comienza el final de los tiempos y las señales contundentes de la predicación universal y también de la apostasía. Levantó su mano al cielo. Lo que nosotros tenemos que advertir es, la postura de este ángel es una postura bien contundente, está firme. ¿Recuerdan cómo está? Un pie en el mar, otro pie en la tierra. Es una postura firme, una postura de combate, una postura de autoridad y de dominio. Recuerden que la descripción en el versículo primero es un ángel fuerte. No es una imagen endeble, acobardada, atemorizada, sino es un ángel fuerte, vigoroso, en una postura de autoridad. Y luego, ¿qué va a hacer en el versículo 5? Levanta su mano. Y cabe advertir que la mano que levanta, la levanta con mucha autoridad, con contundencia y para advertir anuncios judiciales que tienen que ver con la historia de la redención. Es decir, no levanta la mano tímidamente, como cuando uno tiene temor de pedir la palabra. ¿Sí? La idea aquí no es esa. La idea es que el que está aquí es el que tiene el dominio sobre la historia y sobre la humanidad. Se para firmemente, es fuerte y levanta su mano con autoridad. Es decir, su mano nos va a comunicar un mensaje de autoridad, de final, de justicia y de dominio absoluto sobre toda la historia de la creación. ¿Recuerdan lo que sucedió cuando estaban los discípulos en el mar, en una barca, y Jesús estaba dormido? Recuerdan que mientras Jesús dormía, vino una gran tempestad y ellos todos nerviosos y atemorizados, lo único que hicieron fue ir y despertar a Jesús y decirle, mire Señor, estamos muriendo, nos estamos ahogando, ¿qué hacemos? Y Jesús les dijo, hombres de poca fe, ¿cierto? Y se levantó, dice que le alzó sus manos y le habló ¿a quiénes? A los vientos, al mar, le dijo, calla, enmudece. La voz que se va a escuchar acá, la postura que tiene este ángel y su mano autoritativa nos muestra que quien está aquí es el creador y redentor. Fue el mismo que dijo, sea la luz, y fue la luz. Fue el mismo que dijo, consumado es. Y es el mismo que dice, venid benditos de mi Padre a la gloria eterna. Es decir, estamos ante la voz autoritativa, potente y fuerte de Jesucristo, el Cordero vencedor. No el Cordero vencido, sino el Cordero vencedor victorioso. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Hay un silencio allí por un momento y luego viene la segunda parte del texto. Y la segunda parte del texto dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que en él hay, y la tierra y las cosas que en ella hay, y el mar y las cosas que en ella hay. Quiero que leamos algunos textos de apoyo. Génesis 31, 45 y 52. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Testigo sea este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré a este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano, ni de esta señal contra mí para mal. Quiero mostrar algunos textos donde indica que levantar la mano es una señal de testimonio o es una señal de testigo. Un testigo levanta la mano, ¿sí? Para defender o para acusar, ¿sí? Para dictaminar un testimonio de aprobación o de desaprobación. Primero de Samuel 12:5. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Este texto que acabamos de leer dice que Jehová, o Jesús, o Dios, se presenta como testigo contra o a favor. En este caso, contra los incrédulos y a favor de los creyentes, de los redimidos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. Testigo fiel, principio de la creación, dice esto.
Estamos ante este texto en Apocalipsis que habla de la creación, los cielos, la tierra, el mar, las cosas que en ellos hay, y un testigo puesto en pie con la mano en alto y con un libro abierto en su mano. Referencia adecuada. Génesis 14, 22. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Abraham levanta sus manos diciendo: Dios es testigo de lo que yo voy a hacer. Él es testigo porque Él es el creador de los cielos y de la tierra. Miren lo importante simbólicamente de esta postura y de esta acción corporal. Éxodo 6:8. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. ¿Quién levanta su mano? Dios mismo, Jesucristo mismo, diciendo: yo atestiguo o doy fe de que lo que estoy haciendo es justo, es real y tengo el derecho de hacerlo. Deuteronomios 32:40 dice: porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre. En algún momento ustedes han visto en las referencias que hemos leído que un ángel levante su mano al cielo para hacer algún juramento. ¿Lo han encontrado en sus versiones? Entonces, si no lo hemos encontrado es porque no existe. El que está levantando aquí su mano no es un ángel, aunque es descrito como ángel mensajero, como enviado del cielo, realmente describe de manera real a Jesucristo, el Cordero Vencedor, que levanta sus manos con autoridad y que puede de manera oficial atestiguar que los tiempos se están cumpliendo, los tiempos que Él mismo estableció desde la eternidad. Ezequiel 25 y 6. Y diles: así ha dicho Jehová, el Señor, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo: yo soy Jehová vuestro Dios, aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. ¿Cómo les parece? 3 veces en ese texto dice: yo alcé mi mano, ¿para qué? Para jurar. Pero la Biblia también dice que Dios levanta su mano para corregir, o para juzgar, o para derramar su ira. Es probable que levantar la mano para algunos signifique corrección, ¿sí? Es probable que algunos de ustedes tengan en su memoria esa idea de papá o mamá levantando la mano, ¿sí? Con un azote, con una correa o con un látigo para corregirnos. Es probable que eso venga a nuestra memoria, y por supuesto que Dios lo hace también. Levanta su mano para derramar su ira o para desatar su ira contra los que no se arrepienten. Pero en este caso no es levantar la mano para descargarla, sino levantar su mano para atestiguar, ¿sí? Para dar testimonio fiel del cumplimiento de todas las cosas, para dar testimonio fiel de que el Creador y la creación, el Redentor y los redimidos están presentes, presenciando el desarrollo de la historia de la redención. Daniel 12:7 dice: y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Una profecía de Daniel, ¿sí? Unos 700 años antes de este texto de Apocalipsis, Daniel profetizó que había un varón vestido de lino parado en el mar y le habla a la tierra. Desde el mar le habla a la tierra levantando sus 2 manos y diciendo: el tiempo se ha cumplido. Es una referencia adecuada para este pasaje. Y Habacuc 2:3: aunque la visión tardara, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y luego en Hebreos 10:35 al 37: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene galardón grande,
porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Es probable que esa imagen desgarradora, dramática del quinto sello, las almas bajo el altar diciendo: Señor Dios Todopoderoso, ¿hasta cuándo? Es probable que en esa imagen y en esa expectativa de respuesta muchos creyentes estén desanimados, diciendo: yo le pido a Dios y no me responde. ¿Por qué tenemos que pasar por sendos periodos de angustia sin encontrar respuesta oportuna y justa? ¿Por qué tenemos que pasar tantos sufrimientos? ¿Hasta cuándo? Y es probable que algunos, cual Jeremías, digamos: no hablaré más en su nombre, no vale la pena. No vale la pena seguir este camino, que solo cosecho sufrimiento, dolor y no hay respuestas alentadoras. Es probable que cuando estemos a punto de sucumbir en nuestros desafíos, es probable que cuando estemos a punto, como decimos en el argot popular, de tirar la toalla, veamos aparecer este ángel fuerte ante nuestros ojos y firme, que se para y levanta su mano. Y el solo hecho de estar ante nuestros ojos levantando su mano es la advertencia de que se cumplió el tiempo. Hay respuesta, hay esperanza ante el dolor, hay esperanza ante la persecución de la iglesia, hay esperanza ante la inclemencia de los antagonistas del reino que se levantan contra los creyentes y los torturan y los matan y los exilian. Hay esperanza. ¿Quién está ante nuestros ojos? El Cordero vencedor, levantando su mano, no para descargarla con fuerza sobre nosotros, sino para decirnos: aquí estoy, yo controlo los tiempos y yo soy el que juzgo todos los hechos y todas las situaciones. ¿No es eso esperanzador? Entonces, ante el clamor unánime de los mártires: Señor, ¿hasta cuándo? La respuesta de nuestro Dios es: final, no va más. Llegó el tiempo. Estamos ante el momento oportuno. El texto dice: y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Juró. Y llama mucho la atención lo que va a acontecer en esta parte del texto, porque dice que él levantó su mano y juró. Si ustedes recuerdan, querida iglesia, a nosotros se nos ha prohibido jurar en vano. Se nos prohíbe usar el nombre de Dios de manera inadecuada para ocultar nuestros pecados, para autojustificarnos o simplemente para dar fe de que Dios es testigo de cosas que irresponsablemente hemos hecho. Se nos prohíbe: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová aquel que tome su nombre en vano. Hay juramentos lícitos que se pueden hacer y se deben hacer, pero el único que puede ser puesto como testigo en cualquier juramento es Dios. Dice la Biblia: no jures por la tierra, no jures por el templo, no jures por el oro del templo, no jures por mi abuelita, que en paz descanse. No jures por nadie, ni por los muertos, ni por los vivos, ni por las cosas, ni jure por sí mismo. El único en el cual se pueden hacer juramentos reales y válidos es Dios. Sin embargo, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Porque hay personas que constantemente están poniendo a Dios por testigo. Y dice la Biblia, claro, el único que podemos poner por testigo en cualquier juramento es Dios. Pero si yo estoy diciendo una mentira y pongo a Dios por testigo, ¿qué acontece? Que puede que yo salga bien en ese momento, pero yo estoy poniendo por testigo a Dios de que acabé de decir una mentira. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Dios sabe que estoy diciendo una mentira. Dios sabe que estoy poniéndolo como testigo de que uso este argumento para justificarme y quedar bien. Y en tal sentido, el peso de la justicia de Dios y de la verdad de Dios recae sobre nosotros. Pero el versículo 6, no estamos ante un juramento de un creyente, no estamos ante un juramento lícito de una congregación o del pueblo de Dios. Estamos ante Jesucristo jurando legítimamente y poniéndose por testigo a sí mismo. Dice la Biblia, cuando Dios jura,
¿A quién pone por testigo? No tiene otro testigo, no tiene uno igual, parecido o superior a cual poner como testigo, porque Él es absoluto y perfecto. Entonces Él se pone como testigo a sí mismo, diciendo, así como yo dije y prometí, así lo cumpliré. Y lo sella nuevamente. Lo que está aconteciendo en el versículo 6 es un juramento. Y ustedes que han llevado el hilo de este estudio se han dado cuenta que es la primera vez en el libro de Apocalipsis que se levanta un juramento en esta categoría. Es decir, que Jesucristo mismo, puesto en pie con toda la autoridad, dice, yo te atestiguo o yo juro por mí mismo de que el tiempo se cumplió. Yo aseguro o yo levanto mi mano como señal judicial de autoridad de que esto que está aconteciendo es lo que yo he planificado y que los tiempos se han cumplido legal, oficial y realmente. Es decir, no estamos ante una casualidad y esto es muy importante para nosotros. Muchos de nosotros, los seres humanos, pensamos que la vida es como un caos o que todo es como una casualidad y usamos mucho esa palabra, no, qué casualidad, ¿sí? Porque nosotros pensamos que se mueren las personas por casualidad, que nos pasan las cosas por casualidad, que los gobernantes que nos gobiernan son por casualidad, que las realidades de la vida son fortuitas y nos equivocamos. Porque lo que dice el texto aquí es, todo lo que acontece es porque yo lo juré, es decir, yo lo determiné. Sean las adversidades, sean el martirio, los exilios, las persecuciones, las muertes, aún todas esas situaciones de dolor han sido determinadas por Dios y por eso Él se levanta ante su pueblo y dice, yo lo juré. Y se está cumpliendo, ¡qué alegría! Se está cumpliendo todo lo que Dios determinó en su decreto eterno de redención fielmente y esa es la esperanza para el creyente y por supuesto el terror para los incrédulos en el día final. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos. La pregunta es, ¿qué juró Jesús? ¿O este ángel fuerte en la tierra? ¿Cuál fue el juramento que él hizo? ¿Qué es lo que él está ratificando en este hecho público y judicial? ¿Es un nuevo juramento? ¿Es un nuevo decreto? ¿Es una nueva revelación? ¿Es algo que hacía falta del documento original y se anexa y él lo hace parte integral del documento inicial a través de este juramento? Algunos dicen que sí. Algunos dicen que en el capítulo 5 es un gran libro sellado y en el capítulo 10 es un pequeño libro. Y que ese pequeño libro se anexa y para darle oficialidad Jesús o este ángel jura diciendo esto también es oficial. Si así fuera, el documento inicial no estaría completo y no hablaría de la perfección y de la inmutabilidad de nuestro Dios, sino más bien de la imprecisión y de la casualidad de los hechos. Es decir, van sucediendo hechos, los toman por sorpresa a Dios y Dios agrega algunos de esos eventos a su documento oficial, de tal manera que no sería confiable Dios. Pero el texto no está diciendo acá eso. El texto lo que está diciendo, y ya lo hemos analizado en domingos anteriores, es este libro es la ley de Dios hecha pública, base del juicio contra los incrédulos, pero también base oficial de la redención de los creyentes, por la cual Jesucristo juró por el que vive por los siglos de los siglos. Ahora llama mucho la atención que este juramento sea en nombre o en honor o poniendo como testigo al que vive por los siglos de los siglos. ¿Quién es el que vive por los siglos de los siglos? ¿Quién es? Dios es eterno, pero ¿quién fue el que venció la muerte y vive por siempre? Jesucristo. ¿Recuerdan la voz? ¿Ha resucitado? ¿No está aquí? Él vive por siempre. El juramento que hace aquí este ángel es en nombre o tomando como mención al que vive por los siglos de los siglos. Recuerden que no solo Jesucristo vive por siempre, sino que su palabra permanece para siempre. Aquí hay una clara alusión, una clara mención a la victoria de Jesucristo sobre la muerte. Es decir, el juramento y la puesta en escena en el capítulo 10 tiene que ver
con los eventos redentivos y con la victoria final y plena que tiene Jesucristo sobre la muerte. ¿Recuerdan el clamor del capítulo 5, quinto sello? ¿Hasta cuándo nos matarán injustamente? Muerte, martirio, dolor, sufrimiento. Jesucristo viene a la tierra, se entrega vicariamente, pero vence la muerte, derrota a Satanás en el Calvario, lo exhibe públicamente triunfando sobre él en la cruz. Y al derrotar la muerte y al vencer a Satanás, vive por los siglos de los siglos. Qué interesante el juramento. El juramento no es en el nombre de Dios. El juramento no es tomando como mención al Creador. Por supuesto que también de forma implícita. Pero de manera clara y contundente el juramento es por el que vive. Es decir, por Jesucristo, el Cordero vencedor. ¿Encuentran razón de nuestro eslogan? Pero permítame aproximarme un poco más y estaríamos diciendo, Jesucristo está en pie, representado a través de este ángel, y jura por el nombre de Jesucristo mismo. Jesucristo, vencedor, jurando por aquel que venció la muerte. Él es el único que puede hacer eso. Y es una de las maravillas o de los misterios de la historia de la redención. Porque nosotros no pudiéramos jurar por nosotros mismos. Dice la Biblia, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es engañoso. Yo no puedo decir, yo soy buena persona, préstenme dinero, que yo soy buena paga. Nadie me cree, eso no tiene sentido. O es que yo soy un buen trabajador, deme trabajo. Eso es inválido. Pero en el caso de nuestro Dios, el único testimonio válido es el que Él da de sí mismo. Porque no hay otro por quien jurar. O no hay otro que pueda servir como testigo. En el caso nuestro, el único testigo verdadero que nos defiende en el juicio es Jesucristo, porque el testimonio nuestro es inválido en su presencia. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Hermanos queridos, estamos ante una evidencia contundente en este interludio de la obra perfecta de Cristo y de su victoria sobre la muerte. ¿Cómo se responde a la muerte injusta de los creyentes? Con el testigo y con el testimonio y con la evidencia de la resurrección. ¿Cuál es la única esperanza ante la muerte y ante el dolor? Cristo venció la muerte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el único antídoto al sufrimiento de la iglesia y la muerte injusta de los creyentes? Que Cristo venció. Él vive por los siglos de los siglos. Es muy interesante eso, porque la mayoría de creyentes encuentran gran aliciente en el sufrimiento en promesas. Y por supuesto las promesas de la Escritura son válidas, pero no encuentran aliciente en el hecho de la resurrección. ¿Me hago entender? Cuando ustedes estén pasando dolor, angustia o incomprensión, si algún día llegan a pasar momentos así, no se apoyen en promesas sueltas. Apóyense en un hecho contundente. Jesucristo venció la muerte. Él es vencedor. Las promesas tienen cierto contexto y cierta aplicación y cierto valor, pero el hecho contundente, inequívoco de la resurrección da sello a la fe y a la práctica nuestra y da esperanza al creyente, no temporal, sino por la eternidad. Porque Él vive, su pueblo vive también por siempre. No se peguen de promesas sueltas, no tomen promesas sueltas y aisladas, tomen el hecho central. El hecho central es Jesucristo, es el autor y consumador de nuestra fe. Su muerte y su resurrección son la esperanza inequívoca de nosotros. Por eso, final, no va más. No confíen en cosas o en personas, confíen en aquel que venció la muerte y juró por el que vive por los siglos de los siglos. ¿Quién está en pie? El Cordero vencedor. ¿A quién pone como testigo? A sí mismo, y los hechos que sellan las disposiciones del pacto con relación a la redención. ¿Eso no es un gran misterio? ¿Quiénes lo pueden entender? Solo los creyentes, por la gracia de Dios y por el don del Espíritu Santo. Juró por el que vive por los siglos de los siglos. Esto es supremamente interesante. Vamos aquí a algunos textos bíblicos. Isaías 45, 23.
Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Jeremías 49:13. Porque por mí he jurado, dice Jehová, que asolamiento, oprobio, soledad y maldición será Bosra, y todas sus ciudades serán desolaciones perpetuas. Amós 6:8. Jehová el Señor juró por sí mismo. Jehová Dios de los ejércitos ha dicho: abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios, y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Y luego Deuteronomios 31:26, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Son muchas más las referencias donde dice Jehová que Él jura por sí mismo. Yo les pregunto, ¿ustedes han visto en algún lugar de la Escritura un ángel jurando? ¿Han encontrado en Apocalipsis, en las profecías, algún ángel que dice, yo levanto la mano y hago un juramento? ¿Lo han encontrado, sí o no? Yo no. No existe. Esta mención simbólica, esta mención metafórica de un ángel que jura, no se refiere a un ángel, se refiere a Jesucristo, puesto en pie con la autoridad que Él tiene como Dios y como Señor absoluto sobre la tierra y sobre los hombres, diciendo, yo juro por los hechos que yo mismo he cumplido de que soy el Dios y que tengo la autoridad. Es decir, hay una connotación judicial de testigo y testimonio, pero también hay una connotación de esperanza pastoral para los creyentes. ¿Qué mayor esperanza para nosotros que Jesucristo resucitó? ¿Les parece poco? Pero ¿qué mayor terror para los enemigos del reino de Dios que Jesucristo resucitó? La prueba más adversa para ellos en el día del juicio no es ni siquiera el nacimiento, ni la crucifixión. La prueba más adversa para los incrédulos es que Jesucristo resucitó, porque al resucitar venció la muerte, derrotó a Satanás y es juez perfecto sobre los vivos y sobre los muertos. Apocalipsis capítulo 1 dice, yo tengo las llaves de la vida y de la muerte, es decir, yo resucité. Y vamos a la tercera parte, por el que vive por los siglos de los siglos, y pareciera esto como entre paréntesis, algo así como una especie de explicación, como una aclaración, como una nota de aclaración diciendo, ese que vive por los siglos de los siglos es el que creó el cielo y las cosas que en él hay, la tierra y las cosas que en ellas están, y el mar y las cosas que en él hay. Cierro paréntesis. Estoy jugando, irónicamente. El pasaje no hace ese paréntesis, pero sí hace una nota aclaratoria. La nota base del juramento es por el que vive por los siglos de los siglos. Pero como a veces nosotros queremos un poco más de explicación y queremos un poco de aclaración, el Señor nos la da en este texto. Dice, el que vive por los siglos de los siglos es aquel que creó el cielo, la tierra y el mar. Es decir, ¿ante quién estamos? Para aquellos que tienen la dualidad de pensar que Jesucristo es uno y el Creador es otro, o que Dios es uno y Jesús es el Redentor, o para pensar que la creación le pertenece a Dios y la redención a Jesucristo, que hacen esa dualidad, esa dicotomía en su pensamiento, valga la aclaración, el que vive por los siglos es el mismo que jura por sí mismo y es el mismo que creó todas las cosas. ¿Me hago entender? Hay toda una unidad de pensamiento y una unidad orgánica en la doctrina para decirnos, el Creador y Redentor es el mismo, Jesucristo, Dios manifestado, parte integral de la deidad que se manifestó visiblemente en la tierra y en los cielos y en el mar, es Creador y Redentor absoluto. Recuerden que hay dos partes importantes de la revelación, que son testigos elocuentes no solamente para los creyentes, sino para los incrédulos. La creación y la redención. Creador y Redentor, dos oficios que los cumple la misma persona y que están perfectamente unidos en cuanto a la revelación, de tal manera que nadie tiene excusas.
En el día del juicio final, los incrédulos pudieran decir, es que yo nunca tuve una Biblia. Muy bien, está bien que nunca la tuvo, pero ¿usted no disfrutó la creación? ¿Usted no participó de las realidades de la naturaleza? ¿Usted no vivió en la tierra? Bueno, eso es un testigo y un testimonio, una evidencia de que no tiene excusa delante del juez de toda la tierra. Porque la creación y la redención se unen perfectamente en el desarrollo de la historia del pacto eterno de Dios para su pueblo. Si solo tuviéramos la creación, es suficiente para mostrarnos la realidad de Dios, el poder de Dios y la grandeza de Dios, y aún la justicia de Dios. Porque en la creación del hombre Dios grabó en la conciencia la ley moral. Si no existiera la Biblia, si no existiera la historia de Navidad y de redención, aún con la sola creación del mundo y la creación nuestra sería suficiente para no ser excusados en el día final. Y juró por el que vive, que es el mismo que creó. Es decir, juró por el Redentor, que también es el Creador de todas las cosas. Noten lo interesante de la unión del pensamiento. Nosotros pensamos que la creación es Génesis y la redención en Mateo o en los Evangelios. ¿Qué es lo que está diciendo? Hace parte de todo el proyecto, hace parte de todas las disposiciones, hace parte de toda la oficialidad del pacto, del cual se están cumpliendo los tiempos a su preciso momento. En el nombre del Creador y en el nombre del Redentor, juro diciendo que el tiempo se ha cumplido. Ahora, ¿por qué Él es creador? Porque es poderoso. Y porque Él ha controlado toda la creación para cumplir sus propios planes. Y ahora está parado sobre ella, demostrando y ejecutando su pleno gobierno y su reino permanente. ¿Y por qué Él es redentor? No solamente porque se entregó como cordero sustituto, sino porque es el único que ha vencido la muerte y ha ascendido al cielo. Por el que vive. Noten la forma como nosotros tenemos la redacción. Juró por el que vive, no por el que está viviendo o por el que vivirá, sino por aquel que vive por siempre. Y juró diciendo que el tiempo no sería más. ¿Quiénes son testigos? ¿Cuáles son las evidencias de que hay un creador y un redentor frente a nosotros? La misma creación. Las cosas creadas atestiguan. Llama la atención que no solamente Él creó la tierra, creó el mar y los cielos, sino las cosas que están. Cada elemento, cada especie de la creación atestigua que Dios es creador. ¿No les parece interesante? Por eso los que estudian la naturaleza, los biólogos, los geólogos y los astrónomos no tienen excusas, porque ellos estudian y manipulan conocimiento y elementos de la creación. Y esos elementos, aunque en alguna medida son inertes, atestiguan que hay un creador, que hay un diseño inteligente, que hay un diseñador, y que ese diseñador no solo es creador, sino que ese creador también es redentor. Y como redentor y creador absoluto, también es juez absoluto. Se levanta y se pone como testigo y pone la tierra como testimonio y las evidencias como testigos y testimonio de que Él es juez de toda la tierra. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó y que redimió. ¿Qué juró? ¿Cuál es el juramento acá? Que el tiempo no sería más. ¿Cuál tiempo? ¿El tiempo de quiénes? ¿De los impíos? ¿De los creyentes? ¿De Satanás? ¿De la venida del Señor? ¿Cuál tiempo? ¿Cuál es el misterio acá del tiempo? Lo vamos a saber la próxima semana. Final, no va más. Señor, gracias por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra. Por recordarnos una vez más que el desarrollo de la historia de la redención no es fortuito, no es casual, que tampoco es cataclísmico, devastador, que el desarrollo de la historia de la redención, incluida la creación y toda la iglesia, es un desarrollo preciso, sereno, soberano, fiel. No hay caos. El caos lo vivimos nosotros, los que no confiamos en ti. El caos lo viven los incrédulos que no tienen esperanza.
pero no hay caos en el cielo. No hay casualidades en la historia de la redención. Los tiempos se han cumplido siempre en su debido momento, para tu propia gloria y para testimonio de ti mismo. Gracias por mostrarnos en esta mañana el Evangelio y recordarnos que tú gobiernas la tierra. La tierra no la gobierna Satanás, ni la gobiernan los corruptos. La tierra no la gobierna el mal. La tierra, el cielo, el mar, el universo lo gobiernas tú. Y lo gobiernas para tu propia gloria. Y gracias por recordarnos que con esta mano levantada y este juramento emitido, hay esperanza para nosotros. ¡Qué hermoso! La esperanza no es en una promesa. La esperanza no es algo que hicimos o logremos hacer. La esperanza es en aquel que vive por los siglos de los siglos. Esa es la base, esa es la realidad, ese es el hecho donde se fundamenta la esperanza de tu pueblo. Si alguno de los que está hoy aquí tiene su esperanza puesta en su dinero, en su conocimiento, en sus obras, en las personas, en la doctrina, en la iglesia, está equivocado. Porque la esperanza del cristiano únicamente puede estar en el que vive por los siglos de los siglos. Hoy ratificamos, poniendo nuestros ojos en el Evangelio, ratificamos la esperanza que tiene tu iglesia. No somos como los que no tienen esperanza. Tenemos esperanza. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tanto dolor tenemos que afrontar como iglesia, como sociedad, como familias? ¿Hasta cuándo tantas preguntas e incertidumbre? Gracias por recordarnos que el tiempo se cumple. Y mientras el tiempo se cumple, la esperanza está en aquel que vive, Jesucristo, el Cordero vencedor. Gracias por alentarnos, por confortarnos en los desafíos que cada familia y cada creyente como pueblo unido vivimos. Gracias por alentarnos que la esperanza nuestra se centra no en una cosa o en un principio o en una doctrina. La esperanza cristiana se fundamenta en una persona, verdadero Dios, verdadero hombre, Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros, esperanza segura y confiable. Gracias, muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos.